sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Mis amados, todos en la vida pasamos por momentos muy difíciles, pero lo más importante es no rendirse ante ninguna circunstancia. Vuelvo y lo repito, todos, no se salva ni uno. Pasamos por momentos muy difíciles, pero lo más importante es no rendirse, Pablo, siendo un hombre ungido de Dios, escribió en 2 de Corintios que aunque nos encontremos atribulados en todo, no estemos angustiados. Atribulados en todo, tal vez problemas financieros, problemas de salud, problemas de cualquier índole, pero que no estemos angustiados, en apuros, pero no desesperados. Y sabes, y esto solamente es posible vivirlo cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios. Voy a volverlo a repetir. Esto solamente es posible vivirlo cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no nos ha entregado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. En otras palabras, Dios ha puesto en nuestros corazones un corazón de guerrero. Acabamos de terminar una enseñanza sobre la fe, donde el modelo que usamos como ejemplo fue Abraham. Y hoy estaremos usando para la enseñanza como modelo a su nieto, Jacob. Abraham, padre de la fe, y hoy estaremos usando a Jacob. Y he titulado la enseñanza Lucha por tu bendición. Génesis capítulo 32, versículo del 22 al 30. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Jacob. Él respondió: ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Amén. Mis amados, las bendiciones son para los guerreros. Estoy hablando no solamente de una casita, un carro, tener una cuenta bancaria. No, estoy hablando en el aspecto sobre todo espiritual. Y voy a volverlo a repetir. Las bendiciones de Dios son para los guerreros. ¿Y cómo se identifica un guerrero? Bueno, un guerrero de Dios se identifica porque lucha por sus bendiciones. Amados, lucha por sus bendiciones. Se cae, se levanta, se cae de nuevo, se levanta y lucha por sus bendiciones. Jacob luchó con un varón, y ese varón sin nombre era una manifestación visible de Dios. A esto se le llama teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una aparición de Dios. Y algunos eruditos creen que no era una teofonía, sino una cristofanía.
que es una cristofanía, el mismo Jesucristo antes de que llegara aquí a la tierra, que el verbo se hiciera carne. Ahora, esta lucha cambió por completo la vida de Jacob y lo convirtió en quien Dios quería que él llegara a ser. Por favor, pónganme atención. Lo convirtió en la persona que él quería, Dios quería que llegara a ser. No la persona que él quería ser, sino la persona que Dios quería que él fuese. Acuérdense que Jacob, un hombre seguro pila como muchos de nosotros, era chanchullero, ¿cierto? Jacob quiere decir el suplentador. Y estaba en estos momentos buscando de Dios, porque hacían 20 años atrás había salido de su casa, había engañado a su hermano cuando se presentó delante, su hermano Esaú, cuando se presentó delante de su papá y se hizo pasar por Esaú, y el papá, pensando que era Esaú y su primogénito, lo bendijo. Y la bendición en el Antiguo Testamento de un padre era definitiva. Lo bendijo con toda bendición y Esaú prometió matarlo. Entonces él sale de ahí huyendo para la casa del tío. Entonces tenía que pasar por un proceso. Han pasado 20 años aproximadamente y aquí tiene este encuentro. Esta lucha también nos da detalles muy importantes para aquellos que estamos luchando. ¿Cuántos están luchando espiritualmente aquí por la bendición? Levántenme la mano los que están luchando todavía. Yo sigo luchando. Yo no sé usted, pero yo sigo luchando por la bendición espiritual. Sigo luchando para que el Señor cumpla la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo lucho para que Él termine la obra que comenzó en mí. Amén. Entonces, conozcamos algunos datos importantes por medio de las Escrituras para aprender a luchar por nuestra bendición. Lo primero, habrán luchas y experiencias espirituales en tu vida que tendrán que batallarlas tú solo. Habrán luchas y experiencias espirituales en tu vida que tendrás que batallarlas tú solo. Eso es lo que dice el versículo 22 y quiero volverlo a leer. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose ¿qué? Solo. Entonces un hombre luchó con él hasta amanecer. ¿Qué me enseña esto? Que Jacob hizo pasar delante a su familia y se quedó solo automáticamente. Se quedó solo. No tenía compañía. Tenía que batallar orando. Tenía batallas espirituales. No sé si alguien hoy se siente solo, se siente que su cónyuge espiritualmente no tiene el mismo sentir, siente que sus hijos no le acompañan en este caminar de buscar la bendición, no solamente personal, sino familiar. Tal vez tu familia se burlan de ti. No sé cómo te sientas, pero este hombre está solito, peleando por su bendición. ¿Y qué me enseña Jacob aquí? Muy importante, que aunque usted se sienta solo, tal vez usted se congrega solo, tal vez usted ora solo en su casa, tal vez usted siente que de pronto está ayunando y todo el mundo está comiendo frijoles con chicharrón. Usted es el único que está peleando la buena batalla de la fe. Quiero decirle que si hay algo que tenemos que aprender de Jacob, es que se estaba esforzando. Y no solamente se estaba esforzando, Jacob tenía una persistencia y una determinación por ser bendecido.
Este hombre nace en una familia de creyentes, tiene un abuelo que es el padre de la fe. Pero eso no es suficiente. Él tenía que pelear por su bendición. Y él sabía claramente que su bendición venía del cielo. Que por mucho que se esforzara en esta tierra, sin Dios no iba a pasar nada. Y él estaba completamente preparado para ser bendecido. Aunque estaba solo, la noche bien oscura, tal vez tenía miedo, tal vez estaba asustado porque veía a ese hombre y comprendía que venía de un lugar celestial. Él no tenía Biblia, no comprendía muchas cosas. Y él dijo: no te voy a soltar. Había una determinación: no te voy a soltar. Y cuando alguien desea ser bendecido por Dios, el deseo genera una rotunda determinación. Pase lo que pase, no importa por lo que tenga que atravesar, yo no voy a soltar mi bendición, porque sé que mi bendición es Dios. No voy a soltar la bendición que tengo en este momento, porque estoy determinado a ser bendecido. Pero hay gente que quiere ser bendecida no haciendo nada. Hay gente que todavía cree y les encantan las prédicas de esas, como que creen que Dios le tuerce en el brazo a Dios y Dios tiene que bendecirlo. Dios no tiene que bendecir a ninguno aquí. Él no tiene. Él nos bendijo cuando nos creó. Fuimos nosotros los que torcimos la bendición. Somos nosotros que después de recibir a Cristo tenemos que luchar. Y él, a pesar de todo lo que está atravesando, él no se rinde. ¿Por qué no se rinde a pesar de las dificultades que tiene? Porque tiene una determinación. Y hay personas que un día comienzan algo, pero nunca lo terminan, porque no son personas con determinación. Y así son en lo natural, así son en lo sobrenatural. Son indisciplinados y se molestan con Dios. Pero yo le quiero decir a alguien hoy aquí que Dios no está interesado en tener hijos de papi y mami. Dios está interesado en levantar una iglesia de guerreros de corazón, hombres que persistan, hombres que determinen, hombres que digan: yo no te voy a soltar, mi Dios, hasta que tú me bendigas. Ahora usted dirá: y este hombre, si usted dice que era un pillo, pues un pillo no, pues un tramposo. Bueno, casi pillo. ¿Por qué tiene tanta determinación? Sencillo. Porque es un hombre que ha pasado por los procesos. Él quería coronar a su manera. Y cuando recibe la amenaza, Dios, aunque lo amaba, lo deja que se vaya para casa de Labán. Todos sabemos que Labán era su tío. Pero allá Dios lo iba a pasar por procesos, porque Labán, el tío, era más avión que Jacob. Cuando llegó allá, lo puso a trabajar, negoció con sus hijas, duró mucho tiempo hasta que dijo: yo tengo que huir de Labán. Cuando Dios te permite, aunque te ama, pasar por el proceso, y tú empiezas a entender que han pasado los años, que no hay un cambio, entonces entiendes que Dios está más interesado en prosperarte en esta tierra. Dios está más interesado en cambiar tu carácter.
Porque la peor tragedia que podría suceder es que Dios te bendiga sin haber tratado primero tu carácter. Muchos le dicen a Dios: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y cuando Dios los bendice, lo primero que hacen es soltarlo. Cuando Dios les pone un negocio, lo primero que hacen es soltarlo. Se enamoraron, lo primero que hacen es soltar a Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido que Dios les ha permitido pasar por el proceso para que valoren la bendición verdadera. Por eso es que la iglesia está estancada. Porque solamente estamos buscando las manos de Dios. Solamente estamos buscando de que Dios me dé un negocio, me dé una empresa. Y eso no tiene nada de malo. Pero primero, lo primero. Que Dios me regale un marido. Que mi marido deje de tomar. Y Dios lo que quiere es que tú te vuelvas un guerrero de corazón. Que tú, pase lo que pase, le digas a Dios: ya te encontré y no te voy a soltar hasta que me bendiga. Que persistas, que luches, que ores, que si te quieres quedar de vigilia, te quedes de vigilia, que aprendas, que crezcas, porque el propósito de Dios es bendecirte para ser bendecido para otro, bendecirte para que tú bendigas a otro. Y normalmente lo que queremos es ser bendecidos para no bendecir a nadie. Por eso Dios trabaja con tu carácter. Dios está trabajando con nosotros. Escúchame. Voy a ir rápido al segundo punto. Posiblemente mientras luchamos por nuestra bendición, lo segundo es que el Señor probará nuestra fe por medio del dolor. Pero no dejes de luchar. ¿Cuántos algunas veces han pasado por el dolor? ¿Cuántos saben lo que es un dolor? Y no un dolor físico, un dolor que viene de acá, que te hace... ¿Cuántos saben lo que es? Un dolor. Dice el versículo 25: cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob. Y mira lo que había aquí en Jacob. Había tremenda determinación. No podía vencer. Y dice el ángel que el ángel o Dios lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Se dice que uno de los dolores más grandes que existen es que la cadera se disloque. Los que saben de medicina saben lo que es eso, pero los que se han dislocado la cadera es un dolor muy fuerte. O se desencaje un hueso de su articulación. Jacob estaba luchando. ¿Y por qué si uno está luchando viene el dolor? ¿Por qué? Fue el mismo ángel, al ver que no estaba soltándolo, ¡pum!, lo tocó y automáticamente le zafó. ¿Por qué? El Señor le hizo experimentar un tremendo dolor para ver si lo soltaría, para ver si se rendiría, para ver si dejaría de luchar. Hay gente que cuando está pasando por los no, cuando están pasando por el desierto, cuando están pasando por el valle de la sombra y de la muerte, cuando están pasando por la espera, cuando no están oyendo un sí de Dios, sino un no tal vez, o un silencio, lo primero que hacen es que desisten. Y por lo tanto los que desisten no pueden crecer, no pueden madurar. No es que Dios sea un masoquista, sino que Él entiende, Él sabe que es el dolor
la humillación, la vergüenza, la que nos hace mirar al cielo y decir: Señor, me humillo delante de ti. Y entonces Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Por eso dice la palabra que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Un famoso entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque solo los que han sufrido, los que han pasado por momentos difíciles, reconocen la bondad, la gracia y el favor de Dios. ¿Alguien está aquí? Alguien puede decir: yo reconozco tu amor, tu gracia, tu favor, y para mí eso es lo más valioso que puede haber. La mayoría de personas que atraviesan por momentos de dolor, hay una encuesta que dice que el 60% se deprimen. Se deprimen. Se deprimen con su tristeza, con su dolor, hasta el punto de no querer saber más de Dios. No quieren saber más de Dios. El 35% lo resiste. Lo resiste. Cuando estoy hablando de lo resiste, es que no vuelven a persistir por la bendición que estaban luchando. Ya no quiero más. Ya no más. Me cansé. Me cansé de estar escuchando predicaciones. Me cansé de estar creyendo un Dios que no veo por ningún lugar. Me cansé. Y solo un 5%. Son muchos los llamados. Solamente un 5% le dicen a Dios: pase lo que pase, no me voy a soltar. Solamente hombres como Job le dicen: aunque tú me matares, en ti confiaré. Solamente gente enamorada, agradecida de Dios, son los que pasan por la prueba y pasan victoriosos en el nombre de Jesús. Aquí está Jacob peleando por la bendición de Dios. Ya él lo había intentado. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos intentado muchas cosas a nuestra manera? Hemos hecho negocio a nuestra manera. Nos hemos juntado con gente a nuestra manera. Queremos llevar el evangelio a nuestra manera y no nos ha funcionado. Jacob ahora quiere la bendición de Dios, pero a la manera de él. No dejes de luchar por tu bendición. Número 3, porque es en el proceso de la batalla donde somos transformados. Es en el proceso de la batalla, de la dificultad, del problema, donde somos transformados. El versículo 25 al 30, volvemos a leerlo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas?, preguntó Jacob. Le respondió: ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Versículo 31 dice: cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba cojeando. Cuando Dios le dijo: ¿cómo te llamas?, ya no se atrevió a engañar a Dios, porque el nombre de Jacob quiere decir suplantador, quiere decir tramposo, el que engaña. Pero él le dijo la verdad. Él se presentó delante de Dios, le dijo: me llamó tramposo. Y sabes, esta es una de las cosas que muchas veces nosotros como pueblo no entendemos, que Dios está esperando de nosotros que peleemos por nuestra bendición, pero que le digamos a Dios: estoy luchando con el alcohol, estoy luchando con la economía, estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con la soberbia, estoy luchando con esto. O sea, pero infortunadamente no.
nosotros nos queremos presentar delante de Dios y queremos luchar y venimos a la iglesia y ponemos la carita yo no fui, pero cuando salimos de aquí nos parecemos más a una cobra que a algo parecido a Dios. Mira que está a su lado, amén, y disimule. Y les quiero decir algo triste. Dios trabaja con lo que somos, no con lo que aparentamos ser. A ver, Dios trabaja con lo que somos, no con lo que aparento ser. Por eso Jesús con los fariseos desde lejito prefería hablar con una prostituta y perdonarla porque ella reconocía que necesitaba de él. Tenemos que presentarnos ante Dios como somos. Porque si hoy nos decimos ser hijos de Dios, tenemos que caminar con la verdad. Y Dios lo sabe todo. Y esto no quiere decir que usted se tiene que acercar a mí y confesarme sus problemas, sus tentaciones. No, porque yo no soy el que perdono pecados. Estoy hablando a los que están luchando porque Dios les dé su bendición. Tu oración debe ser sincera. Señor, yo a veces me la tiro de religiosa, pero no soy una buena esposa. Señor, yo a veces me la tiro de pastor, pero lo que verdaderamente estoy interesado es en la plata. Tú tienes que ser sincero, porque Jacob fue amado por Dios y lo que llegó a ser, lo llegó a ser porque su abuelo recibió una promesa incondicional y porque hay algo en Jacob, como hay algo en ti y en mí que yo no sé, que a Dios le place bendecirnos. Jacob fue amado más que Esaú. Era gracia de Dios. Hay una gracia sobre tu vida, hay una gracia sobre tu vida especial, pero debes caminar en la verdad con Dios. Es difícil decir que yo, cuando verdaderamente tengo un encuentro con Dios, es difícil querer seguir caminando a tu manera. Porque tener un encuentro con Dios, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es algo que en tu carne, en tu fuerza, jamás podrás hacer. Yo tengo días donde me postro delante de Dios y le digo: Señor, ¿cuántos años vienes bregando conmigo? ¿Cuánto he disfrutado yo de tus mieses? ¿Cuánto he disfrutado yo de tu gracia? Y todavía, Señor, hay veces siento que soy terco, que me falta tanto. Hoy Dios le dice a alguien en este lugar: deja de seguir caminando a tu manera. Y no estoy hablando de que seas perfecto, sino de que no reconozcas que no es a tu manera como Dios quiere que camines, sino a la manera de Él. Padre, yo te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por mis hermanos, Señor, te doy gracias por el esfuerzo que ellos hacen, Señor, por venir. Como dije al iniciar el servicio, son guerreros de corazón, Señor. Son hombres que no solamente, Señor, te buscan a ti, sino que también buscan la manera de bendecir a sus familias, bendecir sus empresas, bendecir nuestro país, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Hay un remanente que te ama aquí en Colombia. Hay un remanente que te ama aquí en Colombia, Señor. Padre mío, ten misericordia de nosotros. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas
es la verdad.